buenos días, mi nombre es Leilani. Mi nombre es Olimpia y en esta ocasión les hablaremos sobre la Primera Guerra Mundial. Esta guerra dejó muchos daños en cada país involucrado y también dejó muchos estragos del cual hablaremos a continuación. Así como pérdidas humanas y arquitectónicas. A continuación, mi compañera Sofía les dirá sobre esta Primera Guerra Mundial, la cual les dejará una buena enseñanza. Como concluyendo, les hablaré sobre los tratados que fue al final de esta guerra. Como el primero fue el Tratado de Versalles en 1919, que fue cuando Alemania perdió todo su imperio, sus territorios que había logrado, y hizo un tratado de paz. Después sigue el Saint-Germain, que se dio también en 1919. Se disolvió el imperio austrohúngaro y se prohibió aliarse con Alemania. Nadie podía aliarse con Alemania en realidad. Después surgió el Tratado de Neuilly, también en 1919, cuando Bulgaria fue reducida geográficamente y obligada a pagar sus indemnizaciones. El Tratado Sèvres se desintegró del Imperio Otomano, provocó inestabilidad en toda su región. En el Tratado de Trianon fue en 1920, cuando Hungría perdió toda la parte de su territorio o gran parte de ella y pasó a las manos de Rumania, se apoderó de todo su territorio. Como esta guerra provocó grandes daños en varios países, aunque fue un gran logro alcanzar lo que es el impulso militar, como el lanzallamas, el tanque, también esta guerra hubo tratados como el de Versalles, Saint-Germain, Neuilly, Sèvres y Trianon. Otro de los acontecimientos que hubo muy importantes realmente en este lapso de la Primera Guerra Mundial fue el nacimiento del imperialismo, que tuvo su origen al terminar más o menos entre 1850 y 1914, que fue la Segunda Revolución Industrial. Vemos como hubo una acumulación en la capital, que hubo sobrepoblación, entonces para eso se empezaron a tomar otro tipo de medidas. Vemos cómo empezó a derivar de la misma el crecimiento demográfico. Uno de los objetivos que tenía bien visto el imperialismo sería el vender los productos a países dominantes o a países que tuvieran muchas riquezas en ese tipo para que continuara enriqueciéndose, que es otro de los objetivos. También dominar a los países no desarrollados para poder desarrollados y tener más poder en el mismo, y para proporcionar la independencia de los países pobres y subdesarrollados para tener, más que nada fue por poderío, para que puedan expandirse mejor. Vamos a un corte informativo y regresamos. La Primera Guerra Mundial tuvo dos fases, la Guerra Europea y la participación de Estados Unidos. La Guerra de Europa, Frente Occidental, y la Guerra del Movimiento. La Guerra de las Trincheras, que fue muy importante en esa guerra europea. Frente Oriental y otros frentes. La Guerra de la participación de Estados Unidos fue el ingreso de los países naturales, y la Guerra del Mar, Italia, los Balcanes y colonias de Asia y África. Y ahora a continuación vamos a ver las consecuencias más que nada de la Primera Guerra Mundial. Nos vamos a enfocar en tres tipos de consecuencias. En la consecuencia política, que hubo una nueva división internacional, nació la Unión Soviética, etc. En las consecuencias económicas hubo una crisis provocada por la destrucción de la agricultura, de la industria, de las comunicaciones. Más aparte se ponen sanciones en países derrotados, en los que tuvieron una escasez más pérdida, y eso fue por parte del poder para descender su poderío. Y en las consecuencias sociales hubo muchas pérdidas humanas, fortalecimiento de los sindicatos, inconformidad de los clases trabajadores y movimientos feministas. De ese momento fue cuando se empezaron a envolver las mujeres, más que nada para poder seguir a la base de la industria, pero eso ya lo veremos después en otro tipo de temas. Como ahorita les menciono, esos tres tipos de consecuencias fueron unas muy grandes, ya que tuvieron mucho impacto en estas mismas. También otras de las causas y efectos que vimos sobre la Primera Guerra Mundial, que tuvieron mucho encuentro en las mismas, fueron las crisis económicas, las situaciones sociales que se empezaron a separar por las mismas poderío más que nada, o para clasismo, se podría llamar de cierta manera, pero otros que sí se opusieron, más sin embargo no todos tuvieron éxito, más sin embargo los llevaron a cabo. Fue, por ejemplo, uno de los movimientos que fueron antizaristas, que fue los bolcheviques, mencheviques y los cadetes, que ya los hemos visto y los hemos tratado con transición de este bloque, más sin embargo los vemos más como movimientos influenciados en este tipo de guerras. Y pues al parecer esto fue todo lo que vimos de la Primera Guerra, lo que vamos a ver, y esperemos que haya sido de su agrado y de mucha información. Espero que nuestra ida al pasado para ver sobre la Primera Guerra Mundial les haya servido de mucho, y en las prepas y en la escuela